¿Alguna vez has sentido ese vacío abismal cuando el último mensaje queda sin respuesta, cuando el silencio de tu habitación se vuelve ensordecedor y tu corazón late desesperadamente, buscando cualquier conexión que llene ese hueco? Hay algo profundamente perturbador en esa sensación, algo que nos revela una verdad incómoda sobre nuestra naturaleza humana. Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo que demolió las ilusiones de su época, nos confronta con una realidad brutal. Si no puedes estar solo, no puedes ser libre. Esta no es una observación casual, sino una sentencia filosófica que corta hasta el hueso de nuestra existencia moderna. Si esta reflexión te está provocando, suscríbete al canal y déjanos tu like para que más personas puedan descubrir estas verdades incómodas, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. En el mundo de Nietzsche, la soledad no es simplemente la ausencia de compañía, es el territorio sagrado donde el espíritu fuerte se forja a sí mismo. Vivimos en una época donde el miedo al aislamiento nos convierte en esclavos de la validación constante, donde cada momento de silencio debe ser llenado con ruido digital, con conversaciones vacías, con la presencia de otros que nos confirmen que existimos. Pero Nietzsche nos grita desde el abismo. Esta dependencia es la marca de la debilidad, el sello de aquellos que no han logrado conquistar su propia alma, la voluntad de potencia, esa fuerza primordial que late en el corazón de toda vida auténtica, no puede florecer en la constante búsqueda de aprobación externa. Cuando necesitas de otros para sentirte completo, cuando tu valor depende de miradas ajenas, cuando tu identidad se construye sobre el reconocimiento de la masa, estás viviendo una vida prestada, una existencia de segunda mano que jamás podrá alcanzar la grandeza. El hombre verdaderamente libre es aquel que ha aprendido a caminar solo por los senderos de su propia conciencia, que ha desarrollado la capacidad de enfrentar sus propios pensamientos, sin el consuelo de voces externas que los validen o los contradigan. Esta soledad no es una condena, sino una conquista. No es un castigo, sino una liberación de las cadenas invisibles que nos atan a la necesidad de constante compañía. Nietzsche observaba con desprecio cómo la moral judaico-cristiana había convertido la soledad en algo sospechoso, algo que debía ser evitado a toda costa. La glorificación de la comunión, de la caridad, de la vida en comunidad, no era para él una expresión de amor, sino una manifestación de debilidad. Aquellos que no pueden soportar su propia compañía buscan refugio en la multitud, se esconden detrás de las convenciones sociales, se pierden en el ruido constante de la interacción humana para no enfrentar el silencio aterrador de su propia alma. La moral del rebaño nos enseña que la soledad es peligrosa, que el aislamiento conduce a la locura, que necesitamos de otros para ser completos. Pero esta enseñanza es el veneno que paraliza la voluntad de potencia, que impide el florecimiento del espíritu creador. El hombre que no puede estar solo es un hombre que ha renunciado a su propia grandeza, que ha cambiado su libertad por la seguridad tibia de la conformidad social. En el corazón de la filosofía nietzscheana late la idea del nihilismo activo, la destrucción voluntaria de aquellos valores que nos mantienen encadenados a formas inferiores de existencia. Para alcanzar la verdadera libertad, debemos ser capaces de destruir los vínculos falsos, las conexiones superficiales que nos dan la ilusión de plenitud, pero que en realidad nos vacían de nuestra esencia más profunda. Esta destrucción no es gratuita ni cruel, es necesaria para que pueda emerger algo superior, algo auténtico. El proceso de aprender a estar solo es, en esencia, un proceso de muerte y renacimiento. Debemos matar al hombre que necesita de constante validación, que busca en otros la confirmación de su existencia, que teme el silencio de su propia conciencia. Solo cuando hayamos enterrado a ese hombre débil, podrá nacer el espíritu libre, aquel que encuentra en su propia soledad no un vacío sino una plenitud, no una carencia sino una abundancia. La soledad auténtica es el laboratorio donde se forja el Übermensch, el hombre superior que ha trascendido la necesidad de aprobación externa. Este no es un superhombre en el sentido físico,
sino un ser humano que ha alcanzado la madurez espiritual suficiente para crear sus propios valores, para determinar su propio destino, para caminar por la vida sin necesidad de bastones emocionales que lo sostengan. Pero debemos distinguir entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La primera es un acto de bondad y de potencia, una decisión consciente de retirarse del mundo para mejor conocerse a sí mismo. La segunda es una condena, una situación que se padece más que se vive. Nietzsche nos habla de la soledad como una conquista, no como una derrota, como una expresión de fortaleza, no como una manifestación de debilidad. En la soledad elegida, el hombre se encuentra cara a cara consigo mismo, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad de representar un papel para una audiencia externa. Es en este encuentro desnudo con nuestra propia esencia, donde se revela la verdadera naturaleza de nuestro ser. Muchos huyen de este encuentro porque descubren que detrás de las máscaras sociales hay un vacío, que su identidad era solo una construcción externa sin sustancia interior. El eterno retorno, esa prueba radical que Nietzsche propone para medir la autenticidad de una vida, cobra especial relevancia en el contexto de la soledad. Si tuvieras que vivir tu vida exactamente como la has vivido, una y otra vez, por toda la eternidad, ¿serías capaz de hacerlo? El hombre que no puede estar solo, que depende constantemente de otros para sentirse completo, no podría soportar esta prueba. Su vida estaría tan llena de momentos de dependencia, de necesidad desesperada de validación, que la repetición eterna de tal existencia sería una condena insoportable. Pero el hombre que ha aprendido a encontrar en su soledad una fuente de fortaleza, que ha desarrollado la capacidad de crear desde su propio interior, que ha alcanzado la autonomía espiritual, ese hombre podría decir sí a la vida, una y otra vez. Su soledad no sería un vacío que llenar, sino una plenitud que celebrar. La transvaloración de los valores que Nietzsche propone incluye necesariamente una revaluación de nuestras ideas sobre la soledad y la compañía. En lugar de ver la soledad como algo negativo que debe ser evitado, debemos aprender a valorarla como el espacio sagrado donde el espíritu se fortalece. En lugar de glorificar la constante interacción social, debemos reconocer que gran parte de ella es solo ruido que impide el desarrollo de nuestra verdadera naturaleza. Esta no es una defensa del aislamiento total o del desprecio hacia los demás seres humanos. Nietzsche no era un ermitaño que rechazaba toda forma de contacto humano. Lo que él criticaba era la dependencia emocional, la incapacidad de estar solo, la necesidad constante de validación externa. Un hombre verdaderamente libre puede elegir estar con otros desde una posición de fortaleza, no de necesidad. La diferencia es fundamental. Cuando puedes estar solo, cuando has desarrollado la capacidad de encontrar en tu propia compañía una fuente de satisfacción y crecimiento, entonces puedes relacionarte con otros desde la abundancia, no desde la carencia. Tus vínculos humanos se vuelven más auténticos porque no nacen del miedo al aislamiento, sino del deseo de compartir tu plenitud interior. El hombre moderno, atrapado en la constante conectividad digital, en la búsqueda obsesiva de likes y comentarios, en la necesidad de estar constantemente disponible para otros, ha perdido la capacidad de encontrarse consigo mismo. Vive en un estado de dispersión permanente, saltando de una interacción a otra, llenando cada momento de silencio con ruido exterior, evitando sistemáticamente el encuentro con su propia alma. Nietzsche nos advierte que esta huida de la soledad es también una huida de la responsabilidad. Cuando dependemos constantemente de otros para definirnos, para validarnos, para darnos dirección, estamos renunciando a nuestra responsabilidad fundamental, la de crear nuestra propia existencia. Estamos eligiendo la comodidad de la dependencia por encima de la libertad aterradora de la autonomía. La voluntad de potencia exige que asumamos la responsabilidad total de nuestra existencia, que nos convirtamos en los creadores de nuestros propios valores, en los arquitectos de nuestro propio destino. Pero esto solo es posible cuando hemos desarrollado la fortaleza interior suficiente para enfrentar la soledad sin desesperación,
para encontrar en nuestro propio interior los recursos necesarios para la creación y el crecimiento. El proceso de aprender a estar solo es también un proceso de aprender a pensar por uno mismo. Cuando estamos constantemente rodeados de voces externas, cuando nuestros pensamientos se forman en diálogo constante con otros, corremos el riesgo de no desarrollar nunca una voz propia, una perspectiva auténtica sobre la realidad. La soledad nos obliga a confrontar nuestros pensamientos sin la mediación de opiniones ajenas, a desarrollar una relación directa con la realidad sin la interferencia de interpretaciones externas. Es en la soledad donde se forja el pensamiento crítico, donde se desarrolla la capacidad de cuestionar no solo las ideas recibidas, sino también nuestras propias creencias y prejuicios. El hombre que no puede estar solo nunca desarrolla completamente esta capacidad crítica, porque siempre está buscando la confirmación o la refutación de otros. Nunca está verdaderamente solo con sus ideas. La libertad que Nietzsche propone no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de ser quienes realmente somos. Y esta libertad solo es posible cuando hemos aprendido a encontrar en nuestra propia soledad no un vacío que llenar, sino una plenitud que celebrar. Cuando podemos decir, con total honestidad, que disfrutamos de nuestra propia compañía, que encontramos en nuestro interior una fuente inagotable de interés y crecimiento, entonces hemos alcanzado la verdadera libertad. El mensaje de Nietzsche es claro y desafiante. Si no puedes estar solo, no puedes ser libre. Esta no es una condena, sino una invitación. No es una limitación, sino una liberación. Es la invitación a descubrir en tu propia soledad el territorio sagrado donde se forja el espíritu libre, donde se desarrolla la voluntad de potencia, donde se alcanza la verdadera autonomía. La soledad no es el enemigo de la libertad, es su condición necesaria. No es la ausencia de vida, es la presencia más intensa de la vida auténtica. En ella, el hombre se reencuentra consigo mismo, redescubre sus propias fuerzas, reconquista su propia alma.